estos días hablaba con unos hermanos con respecto al cumpleaños. Lamentablemente, algunos cristianos evangélicos nos vestimos de una santurronería que no es verdaderamente santidad, sino es otra cosa, de cual seguimos muchas veces, y consideran que hablar de cumpleaños o festejar cumpleaños es algo pecaminoso inclusive. ¿No? ¿Habrán escuchado? Y algunos utilizan algunos pasajes muy extraños para eso. Dice que en el cumpleaños de uno de los Herodes, cuando la hijastra de él bailó allí por pedido de ella, según la promesa que le hizo, le decapitaron a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de ese relato? Entonces dice, el cumpleaños no hay que festejar por eso. Vaya argumento bíblico, cómo forzamos la escritura cuando queremos justificar algo, ¿no? Pero hermanos, sinceramente, el Señor dijo, mejor le hubiera sido no haber nacido. ¿De quién dijo eso? De un perdido. Entonces, si mejor le hubiera no haber nacido, es la sentencia para un perdido, para el salvado es lo inverso, ¿no? Mejor es que hubiera nacido, porque ahí está el verdadero propósito de la vida. Hermanos, nacimos a esta existencia el día que el Señor determinó, y además sabiendo que Él nos cogió desde antes de la fundación del mundo para salvación y para que le sirvamos, y que hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, recordarnos el día que nacimos debe ser para dar gloria al Señor. Lógicamente no vamos a hacer las cosas como hacen aquellos que no tienen a Cristo en su corazón y festejan sus cumpleaños, y lo único que hay es descontrol, ¿no? Y algunos tanto es así que, como dijo alguien, si alguien no dijera feliz cumpleaños, no saben ni para qué se juntaron, porque tomaron tanto que no saben ni para qué estaban juntados. Pero sí debemos dar gracias al Señor, ¿no? Porque el Señor ha permitido eso, nos ha dado vida, y habiendo conocido a Cristo, se ha potenciado el valor de la vida, sabiendo que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces nos alegramos con los que cumpleaños, pero más nos alegramos si traen torta. Juan Carlos, no mira a otro lado, para vos. Vamos a alegrarnos si traen tortas. Es lo que hay, ¿no? Muy bien. Gracias, hermano, nuevamente. Como dijo Fernando, he recibido muchísima demostración de afecto, y realmente la iglesia del Señor, la familia del Señor, esa familia tan extendida, nos llena de gozo cuando llega estos días o cuando cumplimos años y que los hermanos se alegren con nosotros. El martes pasado fue mi cumpleaños y realmente me faltó tiempo para contestar todos los mensajes. Gracias, hermano, realmente, por el aprecio. Vamos a seguir considerando Primera de Corintios. ¿Sabe? Estamos ahí considerando este pasaje, Primera de Corintios, escrito por el apóstol Pablo, el año 57 más o menos de la era cristiana. Él está en ese momento ministrando en Éfeso y escribe esta carta dirigida a esa amada congregación donde él, por soberanía y designio del Señor, fue el instrumento de llevar el Evangelio a ese lugar. Se relata esto en el libro de los Hechos. Siempre es bueno, recordar, porque cuando nos situamos históricamente en el tiempo de esa congregación, vamos a entender, el inicio de esa congregación, vamos a entender un poco mejor todo lo que Pablo dice y en el carácter que lo dice, ¿no? Siendo de alguna manera, como él después le dice, ustedes pueden tener muchos años en Cristo, pero Padre espiritual yo he sido para ustedes, porque él fue el que llevó el Evangelio a ese lugar, y se relata en Hechos capítulo 18.
Pasó prácticamente 5 años de eso y él recibe noticias no tan buenas de la situación que estaba viviendo esa congregación, que evidentemente era numerosa y es una de las, o es la única que la Biblia dice enfáticamente, que había sido provisto de todos los dones espirituales vigentes y operativos en ese momento, entre ellos el don de lengua, el don de profecía que aún estaba vigente. Es decir, que era una congregación tremendamente bendecida, y no solamente en ese aspecto, sino que fue el apóstol Pablo el instrumento que estuvo 1 año y medio ministrando en ese lugar, es decir, que instrucciones no le faltó, estando allí el apóstol Pablo en medio de ellos, y después recibieron la visita de Apolos, otro instrumento del Señor, y entendemos que evidentemente Pedro también pudo haber tenido alguna visita en ese lugar, o por lo menos se le tenía muy reconocido a Pedro en ese lugar. Pero eso llevó a que la congregación llegara a un punto de que existiera una gran división en medio de ellos. La iglesia se dividió en 4 grupos. Estaban los paulistas, los pedristas, los apolistas y los que se creían únicamente seguidores de Cristo. 4 grupos. Pablo condena esa división. Ni siquiera eso que decían solamente somos de Cristo, Pablo le aprobó, porque en realidad era una posición de presunción en desmerecimiento de los otros. Somos verdaderamente de Cristo, ¿no? Pero no nos pongamos en una posición que somos lo único que somos de Cristo. Eso de decir somos los únicos, denominacionalmente, o lo único que tenemos la verdad, eso es sectarismo. Eso no es la verdad. Porque realmente estamos rodeados en esta sociedad, seguramente, como la mía en Posada, en el mundo, de muchos hermanos que están dispersos en diferentes lugares. No tendrán la misma comprensión de toda la verdad revelada que tengo yo a este presente, tenemos nosotros, pero eso no le elimina a ellos el hecho de que sean verdaderamente de Cristo. ¿No? Compartían con los hermanos, por ejemplo, hoy un testimonio que me conmovió profundamente estos días, mirando la situación sucedida en Venezuela. Ya, por cierto, muchísimos hermanos están afectados allí. Yo recibo un informe a través de un ministerio internacional que se llama Una Ventana al Mundo, donde recopilan información de los cristianos y distribuyen a través de correos electrónicos. Hay un hermano muy querido que está allí en ese ministerio en Argentina, y hermanos, realmente muchísimos hermanos nuestros fueron afectados allí. Al día de ayer se consideraba hermanos cuerpos encontrados muertos, 122 hermanos, y desaparecidos más de 300, y eso significa también que ya no lo van a encontrar. Y lugares de reunión totalmente destruidos, templo como tenemos nosotros, local de reunión, 7 totalmente destruidos. No tienen lugar ahora donde reunirse. Y por no decir miles, que no tienen casas, están viviendo en las plazas, en carpas, habrán visto. Un canal muy importante de Argentina, que ETN tiene un corresponsal allá, tiene 2 corresponsales, ha mandado personas allá. Y ayer a la mañana estaba mirando un fragmento, ahí una noticia, y el periodista estaba entrevistando en la plaza a una señora con 2 chiquitos y un adolescente que estaban ahí. Le preguntó hace cuánto que estaban ahí, y ella dijo hace 3 días después que sucedió el terremoto, vinimos a este lugar porque nuestra casa se destruyó. Y le preguntó si perdió a algún familiar. Le dijo sí. Nos quedamos en el lugar 3 días con mi hijo adolescente, tratando de rescatar a mi esposo que quedó bajo escombros. Ya sabemos lo que pasa allí, el Estado no hizo prácticamente nada en los primeros días, hasta que llegó un grupo de marines norteamericanos, que hay muchos ahí en ese lugar, y no pudieron encontrar. Y ella dijo, pero yo tengo la esperanza que me voy a volver a encontrar con mi esposo, le dijo.
Le sorprendió al periodista porque ya pasaron 12, 13 días. Le dijo, pero no hay posibilidad de vida ya, como diciéndole, es una esperanza sin sentido. Y ella le respondió, no, yo estoy seguro que me voy a encontrar en el cielo con mi esposo. Porque creemos en el Dios verdadero y en Jesucristo como nuestro Salvador. Tremenda confianza, ¿no? Y hay que estar en ese momento y decir eso, ¿eh? Una cosa es estar acá y decir eso. Bueno, hay una demostración. Yo no sé a qué congregación pertenece esa señora, esa hermana, no sé. Pero no me cabe duda que es del Señor por lo que dijo, ¿no? Porque solamente una persona que tiene a Jesucristo puede hablar así. Después el periodista hace una pausa y dice, lo que he visto estando en Venezuela, la gran fe que tiene este pueblo en Dios. Sí, en Venezuela se calcula más del 20% de la población son cristianos evangélicos. Y es muchísimo eso. Entonces, hermanos, no creamos que somos lo único. No tengamos este pensamiento de Elías a veces. Elías dijo, yo solo he quedado y todo ya no. El Señor le dijo, no, yo tengo todavía 7,000 que han doblado sus rodillas. Entonces, hermanos, nosotros somos del Señor. Hay otros que son del Señor. Ellos tienen sus dificultades, sus problemas, nosotros tenemos nuestros problemas también. Nosotros tenemos nuestra vivencia, congregación también, y justamente la iglesia de Corintio demuestra que aunque la verdad fue anunciada nada más ni nada menos que el apóstol Pablo, instruido por el apóstol Pablo en persona en ese lugar, pasado el tiempo, allí había problemas. Y la carta tiene que ver justamente con corregir esos problemas. Y el mayor problema es justamente la división. Grupos en medio de la congregación, tanto es que Pablo utiliza casi el 35% de esta carta está enfocado a ese problema. Empieza en el capítulo 1, versículo 10 y termina en el capítulo 4, versículo 21. Sí, es extenso el trato de ese tema porque no es un problema menor. Creo que la última vez que traté con usted aquí, hablamos de esto, que debemos estar orando siempre al Señor, rogando al Señor, que el Señor nos mantenga en unidad, que seamos solícitos en guardar la unidad. La unidad está hecho por la obra de Cristo en la cruz. Todos estamos unidos al único Dios verdadero, a través de la obra de Cristo, todos los salvados pertenecemos a una sola y única iglesia que está dispersa, como dije recién, en todo el mundo. Aquí hay una expresión local de toda esa iglesia. Aquí hay un testimonio local, una asamblea local, y lo que estamos en esta asamblea local tenemos una responsabilidad y ser solícitos en guardar la unidad que Cristo ya ha hecho. Y cuidado, hermano, que a veces podemos ser, por descuido, por ignorancia o por mala intención, instrumento de atentar en contra de esa unidad, ¿no? Allí en Corinto se ve claramente cuál era el motivo o el origen de que ellos estaban atentando. Pablo lo dice en el capítulo 3, ustedes son niños espirituales. Ustedes no están aún en condiciones de recibir vianda. Cuando yo estuve con ustedes, no le pude enseñar, pero ahora pasó 5 años, no enseñar, ustedes no podían asimilar algunas enseñanzas porque eran niños, pero pasó 5 años y ustedes siguen siendo niños. Ahora, la niñez espiritual es un mal muy extendido en medio del pueblo de Dios. Y tiene que ver puede ser por 2 vías. Uno por falta de enseñanza y otro por falta de interés en asimilar las enseñanzas. Yo recién le pedí que prendieran el aire, ¿no? Porque me parecía que hacía mucho frío, pero ahora resulta que yo tengo calor. ¿Cuál es el problema entonces?
¿Eh? Mi campera es muy grande, ¿no? No, pero también cuando está muy cerrado así, el aire caliente seca mucho el ambiente, entonces hace como que uno sienta falta de... Sí, 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 por favor. O dejo de hablar, ¿qué te parece? No va a hacer cosa, ¿no? Dejó de hablar. El Señor nos bendijo, dejó de hablar. Entonces, hermanos, Pablo en el capítulo 4 va a llegar a la conclusión de este tema. Justamente hoy vamos a empezar a considerar el capítulo 4 y la conclusión de la enseñanza acerca de la unidad de la asamblea y la naturaleza destructora que es la división en medio del pueblo del Señor. Sectarismo, como dije recién, ensalzar a personas innecesariamente, y esto debemos separar una cosa entre reconocer a nuestros hermanos mayores sobre todas las cosas que nos instruyeron en la palabra de Dios y tener buena memoria de ello y reconocer, como dice el apóstol Pablo en primera Tesalonicenses capítulo 5, dice: reconoced a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, que lo tengáis en mucha estima y amor a causa de su obra. Está correcto, está bien. Pero ensalzar a personas como caudillos y aún llegar al punto de que sus palabras son más importantes de lo que dice las Escrituras. Hay un dicho, no sé si seguramente ustedes lo conocen, pero me acuerdo que repetía mi abuela, como cuando decía palabra sagrada, decía Pailla Ima, ¿sí? Lo dijo el cura, ¿no? ¿No? Así decía mi abuela como haciendo, ¿eh? Y a veces no se dice así, sino ya dijo el fulano, ¿no? El pastor, el líder, no sé, parece que su palabra fuera por encima de la palabra del Señor. La posición central en medio de la iglesia del Señor es el dueño de la iglesia, es el Señor, y su palabra revelada. No puede haber otra autoridad superior a esa. La plenitud de la revelación de la palabra del Señor. Tenemos nosotros hoy la bendición de tener los 66 libros en nuestras manos. Quienes nos conducen o quienes conducen también están sujetos a esa palabra, y él no puede estar sobre esa palabra. Pero el problema es que a veces hay individuos que se promueven a sí mismos como caudillos y fomenta a través de su persona o detrás de su persona a grupos. De ahí hemos visto ya a través de la historia los fracasos a nombre de líderes que Dios utilizó en su momento, y en muchos casos de ellos no quisieron jamás eso. Ustedes se imaginan que Lutero si llega a resucitar en este momento y ve el movimiento luterano, se muere de vuelta de ver lo que han hecho en nombre de él, porque él realmente no han querido. Y en este último tiempo hay un movimiento muy extendido y que está haciendo mucho daño, dicho sea de paso, en medio nuestro, son los que se consideran exégetas de Calvino. Dicen, somos calvinistas, ese es un título de moda ahora, ¿eh? Si querés ser cool en medio de los evangélicos, vos tenés que decir, yo soy calvinista reformado. Queridos hermanos, están haciendo un gran daño detrás de eso. Cuidado con eso. Y además dicen cosas de Calvino, que Calvino dijo que Calvino no lo dijo. Y ni han leído sus grandes escritos, en realidad. Tocan de oído, como dice un querido hermano mío. Hay muchos que tienen una teología de youtuber. Jamás han estudiado realmente la Biblia. Hermanos, eso ya fue condenado en el sentido de decir que eso está mal por el apóstol Pablo hace más de 1900 años, fue en el año 57 esto, pero no por haber sido dicho hace
tanto tiempo atrás ha perdido vigencia esta enseñanza. Pablo, ahora en el capítulo 4, va a poner en claro nuevamente cuál es realmente la posición y también la condición de aquellos que Dios ha permitido o ha dado a la iglesia con el propósito de edificar a la iglesia. Llámense ancianos, pastores, maestros, evangelistas u otros dones. Dice el capítulo 4, versículo 1, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Fíjense que el término es ténganos, es plural, es decir, se está refiriendo a varias personas. Así que pues ténganos los hombres por servidores de Cristo. Primariamente, lógicamente, Pablo se está refiriendo a él, a Apolos y a Pedro, a quienes estaban involucrados en esto que habían formado allí partidismo, no por iniciativa de Pablo, Pedro o Apolos, sino era la falta de conocimiento, la niñez espiritual de estos hermanos de aquella congregación. Pablo dice, así que pues ténganos los hombres por servidores, en primer lugar, de Cristo. Todo hombre salvado, todo hombre provisto de un don, por más sobresaliente que sea, escapa a esta regla, a este principio, siervos de Cristo. Este término siervo no habla de una persona que actúa bajo la dirección de alguien superior a él, conociendo la voluntad de su superior, al mantener una comunión íntima con su superior, de quien recibe las instrucciones precisas en cuanto a la voluntad de ese ser superior. En este caso es Cristo. Ahora, en aquel tiempo, al no estar toda la escritura aún escrita como tenemos nosotros ahora, lógicamente que Pablo estaba recibiendo aún revelación directa de parte del Señor. Él dijo varias veces que él recibió, recordamos particularmente uno dicho en 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Tenemos otros indicios que él dice que en un momento determinado de su vida, en un estado de visión, él fue llevado a un lugar extraordinario. Él dice, conozco una persona, no sé si en este cuerpo o fuera de este cuerpo, estuvo en un lugar, es decir, recibió revelaciones extraordinarias. Ahora, ¿por qué él conocía, como dije recién, la voluntad de su superior, Cristo? Porque mantenía una comunión íntima y personal. Solamente de esa manera él pudo haber recibido lo que recibió, y hoy nosotros como siervos del Señor Jesucristo, y en principio esto tiene que ver ahora en este tiempo, entendamos y sabemos, ya no hay más apóstoles, no hay más profetas en el sentido técnico de recibir nuevas revelaciones, pero sí estamos lo que tenemos la responsabilidad de instruir al pueblo de Dios a través de la palabra revelada. Pero vamos a entender la palabra de Dios y vamos a conocer la voluntad de nuestro amo, a quien servimos, si mantenemos una comunión íntima con él, una comunión activa con él. En primer lugar, conociendo su palabra, lo escrito, conociendo su voluntad, recibiendo en este tiempo el auxilio del Espíritu Santo que ilumina nuestro entendimiento para comprender su palabra y poder transmitirla. Ahora,
téngannos los hombres por servidores de Cristo. Solamente somos siervos de Cristo. Pablo nos dice, téngannos los hombres por caudillos. ¿No? Hay un término muy extendido en medio de los evangélicos también, que somos fantásticos en eso. Los líderes, hoy se habla mucho de esto. No, líderes. No, están los líderes, están los siervos, pero no en el concepto bíblico de alguien que está bajo autoridad, sino un siervo que tiene mucha autoridad, se dice hoy, esos siervos con una S gigantesca, por sobre grandes grupos. Y lo que dice el siervo es palabra sagrada, sin discusión, por más falaz que sea lo que ha dicho. Pablo dice, ustedes téngannos los hombres, en primer lugar, por siervos de Cristo. Pablo, hablando de esto, a los Gálatas, vamos a Gálatas, está hablando de predicar otro evangelio. Dice del mismo, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El verdadero siervo de Cristo no está preocupado en agradar a los hombres. Y esto no es soberbia, sino es un reconocimiento que el primero que tenemos que estar es pensando en agradar a Cristo y servir a los hombres, que es otra cosa. Pablo nos dice otra cosa, que los hombres llamados por Dios para llevar a cabo un ministerio determinado es nada más ni nada menos que siervo de Cristo. Lo segundo que dice él, y administradores de los misterios de Dios. Va elevando el estatus. Ahora, administradores de los misterios de Dios. La palabra administrador es uno que se encarga de la administración y la figura es de los asuntos domésticos de una casa. Pensemos de una finca o de una quinta. Pensemos un poco en el Antiguo Testamento de un hombre muy joven que fue vendido como esclavo. A ver quién fue. Y era administrador de la casa de su amo. José. La casa de Potifar. Dice que Potifar le dio toda la administración de la casa. Y no solo eso, ¿no? Después cayó preso y el carcelero le dio la administración de la cárcel, le dio después, ¿no? Bueno, esta es la figura de acá de administrador. Alguien que no es dueño de la casa, no es su posición, pero sí administra las cosas de otro bajo otra vez autoridad de otro. Él no es el dueño, pero él administra. Ahora, ninguno de nosotros, ni Pablo se consideraba, ni Pedro se consideraba, ni tampoco pretendía ellos eso, ni reclamaban para sí, por lo tanto, no ha de ser tampoco a nuestro tiempo, ningún individuo ha de considerarse dueño de administrar las cosas de Dios. No hay dueño.
Pensemos en la iglesia. ¿De quién es la iglesia? Es del Señor, lo dice el mismo apóstol Pablo. En el capítulo 20 del libro de los Hechos, cuando se está despidiendo de los ancianos de Éfeso en Mileto, dice que cuiden de la iglesia del Señor, la cual el Señor ganó, compró con su propia sangre. Harto demostrado en la Escritura que la iglesia del Señor tiene un solo dueño, un solo amo, una sola cabeza, que es el Señor Jesucristo. Ahora, Pablo dice que los hombres son, en este caso, administradores de los misterios de Dios. Ya hemos dicho varias veces, o por lo menos yo he dicho varias veces aquí, esto de qué es misterio. No es algo misterioso, algo oculto, algo que no podemos entender. Cuando la Biblia habla de misterios, está hablando de verdades mantenidas en secreto por Dios hasta que Él decidió en su tiempo darnos a conocer a nosotros. Es algo que Dios ha mantenido en secreto hasta el tiempo en que Él lo ha querido revelar a los hombres. La iglesia es un misterio, fue un misterio, mejor dicho. Dice eso el apóstol Pablo en Efesios 3, que era un misterio oculto de siglos. Y que ahora él, vamos a leer ese pasaje. Estoy tratando de corregirme este error de citar muchos versículos de memoria sin leerlo, porque capítulo 3 de Efesios dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, acá otra vez está el término de administración, administrador, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, Pablo uno de ellos, y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, por el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Cuál es el misterio que está refiriendo Pablo aquí? El misterio es que Dios ahora tiene un nuevo pueblo. La sociedad hasta la venida de Cristo, hasta su muerte y resurrección y ascensión y la venida del Espíritu Santo, la sociedad estaba dividida entre gentiles y judíos, nada más. Venido el cumplimiento de los tiempos, cumplida la promesa de la venida del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, aparece en la historia del mundo otro nuevo pueblo, que ahora se llama iglesia, y que está compuesto de gentiles y de judíos. Pero esto era un misterio hasta este tiempo en que Pablo está escribiendo y revelando eso. Tanto era esto misterio escondido que los judíos, vemos en el primer momento de la historia de la iglesia, que los judíos, aún salvados, se oponían a esta idea. ¿Cómo puede ser que Dios ahora tenga también dentro de su pueblo o este nuevo pueblo a gentiles? Casi le apedrean a Pedro por irse a la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan? Capítulo 10 del libro de los Hechos, que él va a la casa de Cornelio. Él mismo se negó a ir en principio a ese lugar.
que Dios tuvo que mostrarle a través de una revelación, que no llame inmundo a lo que Dios ha santificado, y él va a ese lugar, predica el evangelio, ahí hay el registro de la primera conversión de gentiles, y después le llaman a él, hay capítulo 11 del libro de Hechos, él tiene que ir delante de los otros apóstoles a dar cuenta qué es lo que hizo. ¿Cómo va a entrar en la casa de nada menos que un romano? Bueno, ahí empieza el proceso de la revelación de ese misterio que estaba escondido. Entonces, hermano, esto es solamente un ejemplo de uno de los misterios que tenemos en el Nuevo Testamento. Según mi modesto entender, tenemos por lo menos 14 misterios revelados en el Nuevo Testamento. 14. ¿Podemos numerar todos ahora? El tiempo no nos faltaría para numerar todos. Pero, por ejemplo, dice en el capítulo 13 de Mateo que el reino de los cielos es un misterio. Pablo dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y hablando del evento, por cierto, futuro que esperamos, dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La transformación masiva de los salvos vivos en la época de la venida de Cristo, hasta ahí era un misterio. La resurrección de muertos no era un misterio, porque la Biblia del Antiguo Testamento habla extensamente de que habrá una resurrección futura. Solamente para darnos cuenta que eso era muy conocido en medio del pueblo judío, es cuando el Señor viene a la casa de Marta y María, después de que Lázaro había muerto y había sepultado, y cuando se encuentra con Marta, él le dice a Marta, tu hermano va a resucitar. Y ella le dice, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero, porque esperaban una resurrección masiva de los santos del Antiguo Testamento, dicho por cierto, es aún futura, pero ellos creían en eso. Eso no era un misterio. No entendido. ¿Cuál era el misterio? Ahí que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15. Es justamente la transformación de los vivos. En un abrir y cerrar de ojo. Después Pablo lo amplía esta enseñanza en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14 en adelante, que habrá una transformación. Entonces, misterio es una verdad mantenida en secreto por Dios hasta el tiempo que Él ha decidido revelarnos. Aquí hay aquellos que le gustan enseñar, a los hermanos que enseñan, 14 misterios para estudiar. Dijimos apenas 3, hay 11 más todavía. Yo no lo estudié todo, sé que lo hay. Muy bien. Administradores de los misterios de Dios. ¿Qué verdaderamente privilegio tenemos los siervos del Señor? Aquellos que el Señor nos ha permitido ser poseedor del entendimiento de su palabra. Como dije, en principio esto estaba exclusivamente a ese grupo selecto de apóstoles y profetas, luego extendido a los maestros, pero no como recibiendo nueva revelación de los misterios, sino de los misterios ya revelados que están aquí en su palabra, y como dije recién, 14 misterios que podemos nosotros administrar. Que eso de administrar es de dar la enseñanza de estos misterios. Si vemos la palabra del Señor, particularmente en el libro de los Hechos, que hay un gran énfasis
en cuanto a la actividad que llevaba a cabo en ese momento los apóstoles, y era el énfasis en la enseñanza de las Escrituras. Es la manera de ir anunciando en ese tiempo, vuelvo a decir, a través de revelaciones que se estaban dando. Hoy está completa la revelación en nuestra mano, terminado la escritura de Apocalipsis 22, 21, se terminó la revelación. Aquí están todos los misterios. Y no busquemos otros misterios, hecho sea paso, fuera de lo que está aquí. ¿No? Los cristianos evangélicos, digo yo, siempre tenemos una propensión a querer buscar algo más de lo que está escrito, ¿no? O buscarle una significación a cosas que suceden a nuestro alrededor. Con esto que pasó ahora en Venezuela, ya habrán visto a algunos que están ahí delirando, tratando de buscarle algún significado, y dicen, bueno, cuando oigan de rumores de guerra y terremoto, es que Cristo viene a la tierra. Esto no es nada todavía. Esto no es nada todavía. Aunque esto demuestra algo, ¿no? De lo que puede suceder y lo que va a suceder en el mundo cuando Dios realmente ejecute su juicio aquí sobre la tierra, descrito en Apocalipsis capítulo 6 en adelante. Pero gloria a Dios y hermanos, calma y confianza que cuando ese juicio se ejecute nosotros no vamos a estar aquí. Lamento por aquellos hermanos que creen que van a estar en ese tiempo acá. Yo creo que lo que está pasando en Venezuela le habrá pasado la gana de pensar que van a estar acá. No vamos a estar acá cuando Dios ejecute su juicio sobre este mundo, que no es esto de Venezuela. Las descripciones de Apocalipsis capítulo 6 en adelante, leamos todo lo que Dios dice ahí. La iglesia ya no está en el mundo. Y nosotros estamos todavía acá. Y el mundo, querido hermano, también de paso, no sabe la bendición que están gozando, que Dios está en suspenso su juicio, porque nosotros estamos acá. Dice el Antiguo Testamento, en una figura de lo que va a suceder, que Dios no ejecutó su juicio sobre Sodoma y Gomorra antes de sacar al único justo que estaba ahí, que era Job, y le dijo a Lot, no voy a ejecutar el juicio antes que te saquemos de aquí. Pero apenas salió Lot de ese lugar, cayeron los juicios. Ese es un tipo de lo que va a suceder en este mundo cuando la iglesia se lleva. Y no es esto lo que sucedió en Venezuela, es otra cosa. Hermanos, administradores de los juicios, de los misterios de Dios. Dios ha tenido realmente compasión y misericordia de nosotros, no solo en salvarnos, sino también dándonos a conocer estos misterios. Hermanos, nosotros podemos entender lo que está pasando en este presente en el mundo, porque la Biblia ya nos dice lo que va a pasar en el futuro. Tenemos la revelación. Y Dios nos ha dejado para que entendamos. Volviendo a entender los juicios que vendrán en el futuro, y está descrito en Apocalipsis, dice Juan, escribiendo en Apocalipsis, bienaventurados son los que leen Apocalipsis y entienden las palabras de este libro. Somos inmensamente felices al leer esa palabra. Está allí. Una querida hermana mía en Posada un día me dice, hermano, yo no quiero leer Apocalipsis, porque empiezo a leer capítulo 6 y me agarra miedo. Claro, ahí están todos los juicios. Yo le digo, hermana, es todo lo contrario.
nos tiene que llenar de gozo, porque dice la palabra que somos bienaventurados al leer eso, al entender que nosotros no vamos a estar acá, lógicamente. Lógicamente, si crees que vas a estar acá, te va a agarrar un miedo, ¿no? De lo que está por venir sobre esta perversa generación. Capítulo 4, pasamos, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y hacer una aclaración en principio de esto, es que este versículo a veces se ha utilizado para hablar de las administraciones materiales en la congregación. Llámese intendente de la congregación, encargado de mantenimiento y particularmente el tesorero de la congregación, que es el área más sensible de la administración material en la congregación. Siempre es un área muy sensible. Entonces se ha usado este versículo, pero resulta ser que este versículo no se está refiriendo a eso. Es lógico, es necesario que también el tesorero sea hallado fiel, ¿no? No sea hallado Judas, que se quedaba con lo que le ponían en la bolsa, sino fiel o confiable, honesto. Eso es otro tema también interesante, eso es para tratar. Otro tema eso, pero no se refiere esto a eso. Este versículo se está refiriendo en administrar que los misterios de Dios. Ahí se está refiriendo a las verdades, vamos a decirlo en otro tema, para demistificar un poco esto de misterio, vamos a decir otro término, en las verdades reveladas de Dios. Es necesario que el administrador sea hallado fiel. La palabra fiel en este contexto y en el contexto de otros pasajes particularmente enfocado a esto, habla de alguien confiable, alguien sano en la doctrina, alguien fiel y consecuente con la verdad revelada a los santos, según dice Judas, Judas, capítulo, no tiene capítulo, versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe dada una vez y definitivamente a los santos. Entiéndase aquí, por la fe dada una vez y para siempre a los santos, el compendio de toda la verdad de Dios, la doctrina de Dios que tenemos en su palabra. Lo primero que se requiere de quien administra las verdades de Dios es que sea fiel a lo que Dios ha revelado. Podemos ver por lo menos 4 aspectos, quizás hoy vamos a tratar nada más que 2, y el otro lo veremos después, de los requisitos primordiales en la administración de las verdades de Dios es ser fiel, que también habla de lealtad, constancia, fidelidad o fiabilidad en cuanto al conocimiento de la revelación de las verdades de Dios. En primer lugar, él debe ser fiel al dueño de la casa, como dijimos, como figura que está ministrando. ¿Quién es el dueño de la casa que los siervos está administrando, que el administrador está administrando? Es Dios. Así como José le dijo a la propuesta indecente de la mujer de Potifar que su amo le había cedido absolutamente toda la administración de esa casa y que él le debía fidelidad a Potifar y no iba a transgredir eso, aún de esa propuesta,
indecente de la mujer, ¿no? Le dijo, yo soy fiel a Potifar. Entonces, fiel al dueño de la casa. Ahora, en este contexto, nosotros lo que administramos los misterios de Dios, debemos ser fiel al dueño de la casa. ¿Quién es el dueño de la casa? Dios. Dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, un joven en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14, esto te escribo, 1 Timoteo 3, 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa de Dios. Y los administradores han de ser, en primer término, fieles al dueño de la casa. Ya leímos lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10, que él no estaba preocupado en agradar a hombres, porque si fuera a agradar a hombres no sería siervo de Jesucristo. Todo administrador debe estar preocupado y ocupado en ser fiel a quien le ha cedido la administración de la casa. Llámese en este término la iglesia de Dios. Hermanos, cuando aquellos que el Señor nos ha honrado en darnos la administración de las verdades de Dios y estamos preocupados en agradarnos, en muchos casos a nosotros mismos y en otro caso en agradar a otros, perdemos de vista lo principal y fundamental, que hemos sido puestos en este lugar para administrar la casa de Dios, y al dueño de la casa es que debemos ser fiel sobre todas las cosas a través de su verdad revelada. Lo segundo, esta fidelidad ha de ser también hacia los integrantes de la casa. La Biblia habla en reiterado lugar de la mayordomía o de la administración. Creo que Lucas capítulo 12. Sí, Lucas 12. El Señor habla en una parábola, dice, versículo, entonces, 12:41, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dice esta parábola a nosotros y también a todos? Y el Señor dijo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado que el siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Es verdad, os digo que lo pondrá sobre sus bienes. Y aquí el término sus raciones, que es el mayordomo que administra los alimentos necesarios para el buen o para la buena nutrición de aquellos siervos que el dueño de la casa ha puesto que administre y dé la ración de vida a su tiempo. En el contexto nuestro, en el contexto de la iglesia, de entenderse que la ración, que lo que administran las verdades de Dios es dar a conocer toda la palabra de Dios, sin parcialidad, sino con
total veracidad. Pablo, hablando de él, Hechos, capítulo 20, hoy ya mencioné, esto es la despedida que él tiene de los ancianos de Éfeso en Mileto, habla de él, y en el capítulo 20 de Hechos, versículo 26, dice lo siguiente: por tanto, versículo 26, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de vosotros, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, dando la ración de vida a su tiempo. No he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. El mayor interés, la mayor preocupación, como dijimos anteriormente, es de ser fieles a Dios y ser fieles hacia los integrantes de la casa de Dios, llámese la iglesia de Dios en su conjunto, es de administrar las raciones, todo el consejo de Dios. Es verdad, hermano, que hoy, por ejemplo, hablé que hay 14 misterios revelados en el Nuevo Testamento. Falta tiempo. Quisiéramos tener más tiempo, ¿no? Tanto lo que enseñamos y ustedes que pueden escuchar la palabra. Paréntesis, supongamos que propongamos acá tener reunión de lunes a viernes para enseñar la palabra. ¿Quién se anota para estar presente de lunes a viernes acá? De 8 a 10 de la noche. No levanten toda la mano, da uno no. Tranquilo, no me sorprenda. Dijimos que una de las falencias en Corintio era justamente la niñez espiritual, que va por dos vías. En algunos casos falta instrucción y otro por lado puede ser la falta de interés. Ahora, el que administra las verdades de Dios, acá llamado misterio, tiene que dar el consejo. Pablo dice, yo libre soy de ustedes porque durante estuve con ustedes, le anuncié todo el consejo de Dios. Mire lo que dice el versículo 31. Por tanto, velad acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de anunciaros, de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué ejemplo, ¿no? Qué ejemplo de hermano, ¿no? Y además, hermano, vamos a ver después su ética como administrador de las cosas de Dios, que es muy importante también. Entonces, hacia los integrantes de la casa de Dios, fiel a Dios y fidelidad hacia lo que componen la casa de Dios. Vivimos un tiempo, algunos pueden decir, bueno, en otro tiempo también fue igual. Y otros dicen, todo tiempo pasado fue mejor. Pero nosotros podemos valorar este tiempo en el cual vivimos, porque nos toca estar ahora, y ahora podemos ver lo que está pasando. ¿Qué verdaderamente está pasando? Cuesta muchísimo encontrar verdaderamente personas que llenen este requisito de que son servidores de Cristo, son administradores de Dios y que son fieles a Dios en primer lugar y fieles hacia la casa de Dios. Lamentablemente, en muchos casos, la iglesia del Señor termina siendo un lugar donde inescrupulosos aprovechan de la ignorancia de muchos y en algunos casos logran poder, logran recursos, logran famas, ¿no? Son famosos en el mundo. Si pensamos únicamente en este contexto latino, donde hablamos en castellano, y podemos ver en las redes
que verdaderamente se presentan como pastores y como maestros y como siervos, personas que no son ni fieles a Dios porque tuercen la verdad de Dios totalmente para su beneficio personal y están sumiendo a miles que les siguen en la ignorancia por no anunciarle todo el consejo de Dios y darle la ración, como leímos en la parábola de Lucas, a su tiempo. ¿No? Esta es la realidad. Y también es una realidad que ser fiel a Dios y fiel en enseñar la palabra de Dios no es popular en este tiempo, porque se está cumpliendo también lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Vendrán tiempos donde amontonarán maestros conforme a su concupiscencia, lo que quieren oír. Y muchos, no pocos, muchos seguirán sus disoluciones. Hermano, este rumbo del mundo espiritual y particularmente del mundo del evangélico, no hay ninguna sola posibilidad de que esto verdaderamente cambie. No se hagan ilusiones tampoco. No vamos a cambiar nosotros la historia de cómo va. Porque esto sí que es un síntoma del fin espiritual en que va yendo el mundo. El fin, lo que marca el fin o lo que nos puede dar una visión de que el fin de los propósitos de Dios va hacia su conclusión y rápidamente tiene que ver con esto, con el abandono de la verdad, con el abandono total del interés hacia las cosas del Señor. Hermano, a veces nos sorprendemos, ¿no? Miramos eventos, miles. Estados Unidos particularmente, que tiene plata y recursos para hacer de todo, ¿no? Miles van a escucharle a Dante Gebel. Miles están escuchándole a Cash Luna, por decir otro más. Y no solo que le están engañando, sino condenando sus almas al infierno, sino que le están cobrando por eso. Ahora, si nosotros dijéramos en este lugar, vamos a anunciar todo el consejo de Dios y ustedes tienen que pagar para estar acá. A ver, estaría yo y Fernando y no quiero presumir de ninguno ni en contra de ninguno, pero no es popular esto. Esto no, como dicen los chicos, esto no garpa, esto no paga. Esa es la verdad, hermanos. Pero no importa cómo vaya el mundo, no importa cómo vaya inclusive estos movimientos, nosotros debemos agradecer al Señor que tenemos su palabra y nos han precedido antes hermanos que realmente han sido fieles a administrar las verdades de Dios. Yo personalmente, hermano, tengo mucha gratitud al Señor y tengo feliz memoria de mis hermanos mayores que mayoritariamente están en la presencia del Señor, fueron fieles a la verdad y me transmitieron la verdad. Fueron fieles a Dios y también fueron fieles al pueblo de Dios en transmitirnos la verdad. Que el Señor nos libre del error y ténganos los hombres por servidores de Cristo. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos nuevamente por esta oportunidad que tú nos permites estar en este lugar, tener libertad de reunirnos, que es un valor importante, tener este lugar, estar en paz, estar en tranquilidad y sobre todas las cosas tener tu palabra en nuestras manos. Tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros y en nosotros iluminándonos
para comprender tu palabra. Gracias, Señor, por esta inmensa riqueza que tenemos. Gracias porque a través de tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo hemos sido salvos eternamente y para siempre. Y no solo esto, sino también estamos siendo salvados constantemente del engaño, del error que sume a este mundo en la gran oscuridad espiritual, condenando a miles a la condenación del infierno. Señor, gracias por esta riqueza que gozamos. Te seguimos rogando que tú nos sigas concediendo este tiempo de libertad en este país para seguir reuniéndonos con esta libertad. Danos también los recursos necesarios para seguir sosteniendo este ministerio en este lugar. Gracias por los hermanos que nos enseñan. Gracias por aquellos que nos antecedieron en ser fieles en la administración de tu verdad. Guárdanos ahora al salir de este lugar. Bendice cada una de nuestras vidas, nuestros proyectos, cada una de nuestras cosas de nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.